Para continuar con nuestro temario tenemos el siguiente tema, que es interrogación didáctica. La interrogación es el vínculo más apropiado para establecer un proceso comunicativo bidireccional entre dos o más sujetos. Dentro de nuestro medio es útil para continuar con nuestro proceso educativo. La interrogación didáctica cuenta con los siguientes aspectos. Para empezar, una organización de la pregunta. En este punto podemos mencionar dos fases. La fase de planificación, en donde se debe establecer los objetivos y se debe de tener en cuenta el tipo de respuesta que se espera. Y la fase de realización, en la cual se estructura la pregunta, la cual debe ser clara, comprensible y breve. Entonces tenemos que la fase de realización cuenta con 3 pasos. El primer paso es efectuar la pregunta, segundo paso realizar una fase de espera y tercero solicitar al alumno la respuesta. Como segundo aspecto tenemos el tiempo de espera de la respuesta, que es el que va desde que el profesor emite la pregunta y el alumno responde. En esta pauta permite al alumno elaborar la respuesta y también facilita al docente la observación de las actitudes del grupo. En cuanto a la motivación al alumno para responder, podemos mencionar dos aspectos. El primero, en el que debe de haber un ambiente de confianza del alumno con sus compañeros, y segundo, el profesor debe demostrar interés por escuchar la respuesta. También nos menciona que se debe de variar la tipología de las preguntas con el objetivo de no caer en la rutina y por lo tanto se deben de utilizar preguntas variadas, preguntas que sorprendan positivamente a los alumnos y que eso los estimule para que den una respuesta asertiva. Continuando, debe de haber recompensa al alumno por su respuesta. Este tipo de recompensa puede ser de 2 tipos, verbal y no verbal, y la verbal puede ser de igual manera de 2 formas, ¿no? Primero puede ser con una frase breve, como por ejemplo muy buena pregunta, o se puede tomar partida de la frase que haya dicho y continuar con el tema. En cuanto a la recompensa no verbal, esta puede ser un gesto, una expresión facial, una sonrisa o una mirada. Para optimizar la respuesta del alumno parcialmente correcto, sobre todo se debe de realizar cuando el alumno dé una respuesta incorrecta, ¿no? Entonces se debe de motivar al alumno para que aclare o mejore su respuesta. Esta técnica se llama técnica de instigación. Y finalmente, reconducir la respuesta incorrecta del alumno. Cuando el alumno dé una respuesta incorrecta, el docente puede utilizar otras preguntas para permitir que el alumno llegue a una respuesta correcta. Sin embargo, si no se obtiene una respuesta correcta, lo que se debe de evitar como docente es comentarios negativos hacia el alumno e incluso se debe animar al alumno para que intente responder de nuevo. En caso de lo contrario, pues también hay que evitar el sarcasmo. En cuanto a los objetivos de la interrogación, podemos mencionar 8. El primero es el conocimiento. Se requiere que el alumno conozca o recuerde una información que ha aprendido anteriormente. Por ejemplo, en nuestro caso, podríamos preguntar ¿cuál es el concepto de salud según la OMS? Se supone es una información que ya hemos aprendido anteriormente. Como segundo objetivo tenemos la comprensión, en donde el alumno debe de demostrar que puede organizar la información, puede ordenarla y puede realizar comparaciones o aplicaciones en situaciones similares. Como ejemplo, podemos decir cuáles son las diferencias entre un cólico renal y un cólico vesicular según en la práctica clínica. Como tercer objetivo tenemos la aplicación, en donde el alumno debe también demostrar la capacidad para aplicar la información ya conocida en situaciones nuevas. Entonces, por ejemplo, explica cuáles son los factores de riesgo modificables en los pacientes con hipertensión arterial sistémica, por decir un ejemplo. En cuanto al análisis, se van a utilizar preguntas de tipo más complejas
que estimulen al alumno hacia el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues se necesita de un tiempo de reflexión y existe la posibilidad de elaborar diferentes respuestas, ¿no? Entonces, podríamos mencionar, por ejemplo, ¿por qué es importante mantener al paciente diabético en metas? Entonces, ahí le damos la pauta para que se reflexione y se elaboren diferentes respuestas. En cuanto al objetivo de síntesis, aquí pues se utilizan preguntas de tipo complejo que requiere que los alumnos piensen de manera original y creativa, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar, explica en una cuartilla cuáles son las principales acciones preventivas a realizar en la población adolescente, ¿no? Entonces ahí ya damos pauta para que sea original y creativa la respuesta. 6. Evaluación. Entonces aquí se trata de un proceso mental complejo donde no existe una única respuesta correcta, sino que se requiere que el alumno se exprese más que nada su opinión sobre algún tema o que ofrezca alguna solución, ¿no? Quizás algún problema que podamos plantear. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mejor solución al problema de la contaminación del aire en las grandes ciudades? ¿No? Le damos pauta para que nos dé su respuesta. Y como séptimo objetivo tenemos la estimulación. Aquí se pretende mantener la atención y el interés del alumnado frente a las actividades del aula. Por ejemplo, ¿podría resumir tu postura respecto al incremento en el consumo de las denominadas comidas chatarras? Entonces, así como que los integramos nuevamente al tema para que no se pierda el interés. 8. Organización y control del aula. Este objetivo tiene que ver más que nada con aspectos organizativos del aula, ¿no? Entre el profesor y el alumnado. Poniendo un ejemplo, así como, ¿qué les parece si la próxima clase realizamos una mesa redonda en lugar de examen? Puede ser un ejemplo. Para continuar tenemos que hay ciertos tipos de interrogación, ¿no? En primer lugar tenemos las preguntas convergentes, las cuales se centran en un objetivo específico y pretenden obtener respuestas cortas y concretas por parte de los alumnos. Por ejemplo, ¿cuál es la triada de Whipple? ¿No? Entonces, esperamos tener una respuesta corta y concreta. El segundo tipo de preguntas son las preguntas divergentes. Estas son preguntas amplias que admiten respuestas variadas y más largas. Incluso son útiles para iniciar discusiones grupales, ¿no? Entonces, podría ser un ejemplo el cómo sería nuestro planeta sin la existencia de agua. Y como último tipo de pregunta tenemos las preguntas evaluativas. Aquí se tratan de preguntas que en general son divergentes, pero a las que se les añade un componente adicional, el cual es la evaluación. Entonces estimulan el desarrollo de criterios valorativos en los alumnos, ya que implican un juicio o valoración por parte de los mismos. El autor nos menciona que aquí el docente no debe rechazar respuestas fundamentadas, aunque parezcan extrañas. Sin embargo, si son respuestas cortas e incoherentes, pues ahí sí esas tampoco se deben de admitir. Un ejemplo de ese tipo de preguntas puede ser: ¿por qué consideras importante fomentar el empleo de fuentes de energía alternativas en nuestro país? Y con esto doy por concluido el tema. Como puedo mencionar que entonces la interrogación didáctica es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Gracias.